Se nos pide resolver la ecuación diferencial x más y más 1 que multiplica el diferencial de x más x menos y al cuadrado más 3 que multiplica el diferencial de y igual a 0. Como pueden comprobar, esta ecuación diferencial no se encuentra en ninguna de las categorías que vimos anteriormente, por lo tanto hay que resolverla de una forma diferente. También pueden comprobar la similitud de esta ecuación diferencial escrita de esta forma y el diferencial de una función, vamos a llamar función u, que depende de x y y, ya que el diferencial de la función u esa que depende de x y y no es más que la derivada parcial de u con respecto a x, es decir, a la primera variable, por el de x, más el diferencial de la función u con respecto a la otra variable, es decir, con respecto a y, por el de y. Ahora bien, vamos a llamar a la función que acompaña al diferencial de x como m, que en general es una función que depende de x y a la que acompaña al de y le vamos a llamar n, que también depende en general de x y y. Esta m y esta n en esta ecuación diferencial son funciones arbitrarias, no tienen por qué cumplir que esta parte sea igual a la derivada de u con respecto de una cierta función u con respecto a x, y que esta parte a su vez sea la derivada de la misma función u con respecto a y. Veamos ahora qué relación tiene que cumplir m y n para que m sea la derivada de la función u con respecto a x y n la derivada de la misma función u con respecto a y. Sabemos de análisis matemático, de cálculo, que las derivadas cruzadas de la función u tienen que ser iguales, es decir, la segunda derivada de u con respecto a x y y tiene que ser igual siempre es igual a la segunda derivada de u con respecto a y con respecto a x. Entonces, si m se supone que es du de x, entonces quiere decir que la derivada de m con respecto a y, es decir, la derivada de m con respecto a y, que sería este miembro de esta igualdad, tiene que ser igual a la derivada de la función que acompaña al de y con respecto a x, es decir, tiene que ser igual a dn de x. Es decir, si derivamos m con respecto a la otra variable, de la cual ella no acompaña el diferencial, es decir, si derivamos m con respecto a y n con respecto a x, y si ellas son iguales, entonces se garantiza la existencia de la función u. Por lo tanto, hagamos la derivada, es decir, derivemos m parcialmente con respecto a y. Sería dm de y, no es más que derivar esta expresión con respecto a y. La derivada de esta expresión con respecto a y es la derivada de la primera, del primer término con respecto a y, pero como x y y son independientes, entonces la derivada parcial con respecto a y de x es 0, porque x se asume como una constante, más la derivada de y con respecto a y, que es 1, más la derivada de un número con respecto a y, que también es 0. Por lo tanto, esta derivada da 1. Ahora vamos a derivar n con respecto a x. Sería igual, la derivada de x con respecto a x es 1, menos la derivada de y al cuadrado con respecto a x es 0, porque la y se toma como constante, más la derivada de una constante con respecto a x también es 0, por lo tanto quedaría que es 1. Y se cumple la igualdad de que dm de y es igual a dn de x. Por lo tanto, existe una función u cuyo diferencial es la expresión que aparece en este miembro de la ecuación diferencial. Ahora bien, ¿cómo encontrar quién es la función u? Pues si este término tiene que ser igual, si esta m tiene que ser igual a du de x, pues empecemos por ahí, sería du de x tiene que ser igual a m en x, y. Por lo tanto, vamos a pasar el dx para el otro miembro, quedaría que du, y vamos a convertir ya los diferenciales parciales en diferenciales totales. Sería du es igual, siempre sabiendo que si integramos con respecto a x, la y es una constante, por lo tanto quedaría que es m en x, y por el de x. Vamos a sustituir ahora quién es m, que es x más y más 1, sería es igual a x más y
más 1 por el de x. Y ahora vamos a integrar ambos miembros. Quedaría la integral del du tiene que ser igual a la integral de x más y más 1 por el de x más una constante. Ahora bien, analicemos. La integral es parcial con respecto a x. Por lo tanto, quiere decir que esta constante no va a depender, es una constante en x, pero no en y, porque en este tipo de integrales la y se va a asumir como constante. Por lo tanto, en general, esta constante tiene que depender de y. Vamos ahora a separar esta integral. Es decir, es una integral de una suma, por lo tanto se transforma en la suma de las integrales. Por lo tanto, quedaría como integral de x por x, sería x por dx, más, vamos para la segunda integral, sería la integral de y por el dx, más la última sería la integral de dx por 1, que es dx, más la constante esta, que depende de y. Es decir, es constante en x, pero depende de y. Ahora bien, la integral del du es u, y es igual a la integral de x es x cuadrado sobre 2, más esta y, como estamos integrando con respecto a x, sale como constante. Por lo tanto, quedaría y, la integral del dx es x, sería y por x, más la integral del dx, que es x, más la constante c, que depende de y. Esta es la expresión de la función potencial. ¿Qué nos queda por determinar? Nos queda por determinar quién es la constante esta que depende de y. Es decir, quién es la función constante que depende de y. Para ello tenemos la segunda condición, que du de y, que es lo que acompaña el de y. En esta primera solo usamos du de x y lo igualamos a m. Ahora vamos a usar du de y vamos a igualarlo a n. Es decir, du de y tiene que ser igual a n. Por lo tanto, hay que derivar esta u con respecto a y. La derivada de x al cuadrado con respecto a y es 0, más la derivada de yx con respecto a y es la derivada de es 1 por x, que es x, más la derivada de x con respecto a y, que es 0, más la derivada de la constante c con respecto a y, que no es derivada parcial, es derivada total, porque la constante solo depende ya de y. Y eso tiene que ser igual a n, que es x menos y al cuadrado más 3. Así las x se simplifican y vamos a pasar este de y multiplicando para el otro miembro. Quedaría que dc es igual a menos y cuadrado más 3 por el de y. Integrando ambos miembros sería la integral del dc, integral de toda esta expresión. Sale ahora una constante c que ya no depende ni de y ni de x, porque dijimos aquí que solo dependía de y. Entonces aquí la nueva constante que sale no puede depender ni de y, y como esta no tenía nada, es decir, no tenía incluida x, esta tampoco puede estar incluida x, porque tiene que dar siempre una constante que depende de y. Por lo tanto sería c igual menos y al cuadrado, la integral de y al cuadrado es y al cubo sobre 3, y al cubo sobre 3, más la integral de 3 de y, que es 3y, más la constante c barra de la integración. Sustituyendo ahora esta expresión que encontramos para c en u, obtenemos que u en x, y va a ser igual a x al cuadrado sobre 2, x al cuadrado sobre 2 más y x más x más c en y, que es toda esta expresión, ¿sí? Menos y al cubo sobre 3 más 3y más c barra. Así el diferencial de u, como el diferencial de una constante es 0, no lo vamos a incluir, sería el diferencial de toda esa expresión. Es decir, el diferencial de u, que depende de x, y,
no es más que el diferencial de toda la expresión, es decir, x al cuadrado sobre 2 más yx más x menos y al cubo sobre 3 más 3y más 3y. Ahora bien, toda esta ecuación diferencial es el diferencial de u, sería el diferencial de toda la expresión de toda la expresión que está entre paréntesis, es decir, x al cuadrado sobre 2 más yx más x menos y al cubo sobre 3 más 3y, y eso es igual a 0. Integrando ambos miembros quedaría que la integral del diferencial es lo que se encuentra dentro del diferencial, es decir, es x al cuadrado sobre 2 más yx más x menos y al cubo sobre 3 más 3y es igual a la integral de 0, que es una constante que le vamos a llamar c doble barra, y esta es la solución de la ecuación diferencial que nos daban al inicio. El método desarrollado hasta ahora se conoce con el nombre de método diferencial. Ahora resolvamos el mismo ejercicio con otro método, por otro método que se conoce con el nombre de método integral. Según se vio, para desarrollar el método diferencial se partió de el diferencial total de una cierta función que depende de x y y, cuyo diferencial hemos visto que no es más que la derivada parcial de u con respecto a x por el de x, más la derivada parcial de u con respecto a y por el de y. Para el caso de ahora del método integral, vamos a partir del teorema de Stokes. Teorema de Stokes, que plantea que la integral por una curva cerrada en el espacio, una curva C cerrada en el espacio, de un cierto campo vectorial f, por un producto escalar diferencial de posición, no es más que la integral por una superficie abierta del rotor, que es lo mismo que en habla cruz, el campo vectorial punto ds. Es decir, si vemos esta expresión, si analizamos esta expresión en un sistema cartesiano, lo que nos plantea es, supongamos que este es el sistema cartesiano, x, y, z, y supongamos que tenemos una curva dada en ese espacio, una curva cerrada, que vamos a decir que la vamos a recorrer en ese sentido, en el sentido que se está mostrando. Entonces, esta sería la curva C, y lo que encierra la curva C es a lo que estoy llamando superficie S. Esta superficie S. Vamos a suponer que este problema se encuentra en el plano. Por lo tanto, F solo va a tener componentes en el plano. Y sus componentes van a ser, en el eje X, va a tener como componente la función m en x, y. Es decir, m en x, y se multiplica por el vector unitario y, que indica que es su componente en el eje x, más n en x, y por j, que va a ser su componente en el eje y vamos a asumir que no tiene componente z, es decir, sería 0 por k es su componente z, es decir, no aparece la componente z. Ahora veamos a qué es igual el operador nabla. El operador nabla es un operador que siempre, es decir, los operadores siempre actúan sobre funciones. Entonces, es un operador cuya componente en x no es más que la derivada parcial de la función sobre la que él actúa con respecto a x en la componente y. Ese es su componente, es decir, en la componente x, por lo tanto se multiplica por el vector unitario y, más d de y, que es la derivada parcial de la función sobre la cual actúa con respecto a y, por el vector unitario j, que indica que es su componente y, más la derivada parcial con respecto a z por el vector k. Ahora, cuando este operador actúa sobre una función, estos espacios que se encuentran aquí se llenan con esa función. Por lo tanto, el operador nabla-cruz, actuando sobre cierta función o sobre cierta función vectorial, no es más que
el producto vectorial entre este vector, que es un operador, y el campo escalar, el campo vectorial. Por lo tanto, nabla cruz F se define como el determinante donde en las columnas se ponen los vectores unitarios, es decir, I, J y K. Luego se pone las componentes del primer vector, serían las componentes de nabla, que es D de X, D de Y, que es la segunda componente, la que está en el eje Y, D de Z, y ahora se ponen las componentes del vector F del campo vectorial, sería M, vamos a omitir X y que depende de X y Y, N, y en el último vamos a poner 0. Resolvamos ahora este determinante, que es la función que se tiene que incluir en esta integral. Por lo tanto, el rotor de F no es más que este determinante de segundo orden, es decir, tapamos la fila I, la columna I, la columna que contiene la I y la fila que contiene la I, y por lo tanto el determinante que resulta, ese es el que se pone primeramente, sería D de Y, que es este término, D de Z, que es el término que continúa, N, 0, y eso se multiplica por I. Luego ponemos un signo menos, y ahora quitamos de este determinante la fila y la columna que contienen a J, es decir, quitamos esta columna y esta fila, por lo tanto quedaría que es D de X, D de Z, sería D de X, D de Z, y ahora M, 0, M, 0, y eso se multiplica por J, y vamos a continuar debajo, se pone un signo más, y ahora se hace lo mismo con la K, es decir, se quita la fila y la columna que contienen K, por lo tanto resulta este determinante, que sería D de X, que es este término, D de Y, M y N. Y todo eso se multiplica por K. Ahora, resolviendo estos determinantes, quedaría que el rotor de F no es más que... Ahora se aplica la regla para calcular los determinantes, es decir, este operador se aplica sobre 0, es decir, es la derivada con respecto a Y de 0, que es 0, menos la derivada de Z, la derivada de N con respecto a Z, sería menos de N de Z, y eso se multiplica por el vector unitario I, menos por este menos, y ahora lo mismo sería la derivada de 0 con respecto a X, por lo tanto es 0, menos la derivada de M con respecto a Z, sería más la derivada de M con respecto a Z, y eso se multiplica por el vector unitario J, más, y ahora sería la derivada de N con respecto a X, sería la derivada de N con respecto a X, menos la derivada de M con respecto a Y, la derivada de M con respecto a Y, y todo eso se multiplica por el vector unitario K. Por lo tanto, esta es la función vectorial que se tiene que incluir en esta integral. Ahora veamos quién es el diferencial de superficie. Como vimos que como estamos trabajando en un plano, vamos a decir que vamos a trabajar en el plano XY porque este problema está en el plano XY. Entonces, este diferencial de superficie, que su expresión general se puede escribir como dy dz por i, es decir, solo se prescinde de los diferenciales, en los diferenciales solo se prescinde del diferencial de la variable a la cual i es su componente, es su vector unitario. Por lo tanto, como i es el vector unitario en la dirección del eje x, se prescinde del diferencial de x. Y así pasa con los restantes, es decir, sería dy dz i, ahora se prescinde en el nuevo término, se prescinde de y, por lo tanto quedaría dx dz j, ya se prescindió del diferencial de y,
Y el último sería el que corresponde acá, por lo tanto se prescinde de z. Por lo tanto sería dx dy por k. Así, si estamos en el plano, el diferencial de z, es decir, el plano, como va a ser el plano xy, el diferencial de z va a ser 0 porque siempre la z va a ser constante. Por lo tanto, este término del diferencial de superficie va a ser 0 y este término que también contiene z va a ser 0 y solo quedaría el último término. Por lo tanto, el ds no es más que dx dy por k. Por último, nos falta determinar quién es el diferencial de arco vectorial, es decir, el diferencial de posición. Sería el diferencial de posición, para el diferencial de posición sería el diferencial de x, que es el incremento en el eje x, más el diferencial de y, j, más, y como va a estar también en el plano, no va a variar la z, por lo tanto sería más 0, k. Teniendo ahora todas estas notaciones, entonces vamos a sustituir todo en la expresión del teorema de Stokes. Por lo tanto, quedaría que la integral por la curva cerrada C de f.dr, es decir, es el producto escalar entre el vector f y el vector dr, que eso no es más que la suma del producto de sus componentes, es decir, f.dr no es más que m por el dx, m por el dx, más n por el dy, más 0 por 0, que no lo vamos a poner, y eso se multiplicaba, es decir, este 0 era el de z, por lo tanto no va a aparecer, es igual a la integral de superficie de ahora el rotacional de f, que lo calculamos, es este, producto escalar por el ds, es decir, el producto escalar de este vector por este vector. Todas las componentes, la y, la j de este vector, son 0, por lo tanto, cuando se multiplique dn de z por 0, va a ser 0, dm de z por 0, va a ser 0, y solo quedaría este término, sería esta componente dn dx menos dm dy, y todo eso se multiplica por dx dy, y esto es en la superficie que encierra la curva C. Así llegamos del teorema de Stokes a otro teorema que se conoce con el nombre de teorema de Green. Teorema de Green. Ahora, toda esta demostración es válida solo para mostrar que m por dx más n por dy, que es lo que teníamos en la ecuación diferencial, es lo que aparece en este miembro de esta igualdad. Mientras que esa ecuación diferencial, ahora, esta relación lo que plantea es que esta ecuación diferencial siempre va a ser igual a esta expresión que tenemos en el miembro derecho. Ahora, la ventaja de este método es que este término, que es dnx menos, este miembro, que es dnx menos dm dy, si la ecuación diferencial es un diferencial total, es 0, porque dn de x tiene que ser igual a dm de y, dn de x tiene que ser igual a dm de y. Por lo tanto, es decir, toda esta expresión se resume en la siguiente, sería la integral por una curva cerrada de m dx más n dy es igual a 0. Ahora veamos qué significa esta expresión. Vamos a hacerla gráficamente para que se pueda ver. Como este problema ya es un problema en el plano, vamos a dibujar un plano cartesiano, donde esta sería la componente x, o la coordenada x, y esta sería la coordenada y, y vamos a dibujar la curva cerrada C. Esa es la curva cerrada C. Y vamos a suponer que de esa curva queremos ir de este punto, que tiene coordenadas x0, y0, a cualquier otro punto, digamos este punto, que tiene coordenadas x y y, un punto arbitrario cualquiera. Entonces, para ir ahora, vamos a separar
la transición de este punto o el movimiento de este punto a este punto por dos curvas. Vamos a llamar esta primera curva C1, y ahora vamos a llamar a la segunda curva C2, donde C es la unión de la curva C1 y la curva C2. Pero dijimos que C se va a recorrer en este sentido, quiere decir que este va a ser el sentido en que se recorre C. Ahora vamos a separar este integral vamos a separar la curva C en la integral por la curva C1 más la integral por la curva C2. Es decir, sería integral por la curva C1 de m de x más n de y más, y ahora vamos a escribir la otra curva, la curva C2, sería más la curva C2 más la integral por la curva C2, m de x más n de y eso tiene que ser igual a 0. Así, pasando este término para el otro miembro, obtenemos que la integral por la curva C1 de m de x más n de y tiene que ser igual a menos la integral por la curva C2 de m de x más n de y. Ahora bien, si pasamos este signo menos para cada uno de los de x, eso es lo que hace en la curva, por ejemplo, en la curva C2, es cambiar el sentido de recorrido. Es decir, si le ponemos este menos dentro, lo que va a querer decir es que no vamos a ir ahora entre este punto y este punto en ese orden, sino vamos a ir de este punto inicial a este otro punto. Es decir, vamos a quitar entonces el signo menos y quedaría C1 m de x más n de y es igual a, y le vamos a llamar a esa curva que vamos a recorrer ahora desde este punto a este punto, vamos a llamarla C2' m de x más n de y. Por lo tanto, ahora este recorrido vamos a cambiarlo. Esto nada más es con el sentido de que puedan visualizar qué es lo que está ocurriendo. Vamos a llamar ahora el recorrido contrario y vamos a decir que va a ser por la misma curva C2, que lo único que cambia es el recorrido. Es decir, la diferencia entre C2 y C2' es que en C2 se recorre de una forma y en C2' se recorre la misma curva de otra forma. Si a este punto inicial le llamamos punto A y a este punto final le llamamos punto B, esta igualdad lo que representa es que para ir de A a B, el resultado de la integral de línea, cuando se va desde A hasta B, es independiente del camino que se escoja. Es decir, pues se puede ir por C1 o se puede ir por C2'. No importa el camino recorrido, que al final las integrales van a ser iguales. Este es el hecho más importante que nos va a permitir a nosotros resolver la ecuación diferencial que se plantea. Ahora bien, veamos cómo se aplica esta expresión, que fue la que resultó de toda la derivación, a este problema en concreto. Es decir, para ir, entonces, si esta integral es 0, que es 0 porque estas dos derivadas parciales eran iguales, entonces esto quiere decir que si vamos a dibujar un plano, vamos a poner X y Y vamos a poner este punto como punto A, cuyas coordenadas son X0, Y0, y vamos a poner un punto B cualquiera con coordenadas X y Y. Entonces, para ir de este punto a este punto, es independiente la trayectoria porque nos resultó que estas derivadas parciales eran iguales. Entonces, vamos a ir de este punto a este punto. Se puede ir por la línea recta que une los dos puntos, pero eso complica un poco la integral de línea. A mí me gusta más decir, bueno, vamos a empezar por una línea que sea exactamente paralela al eje X. Por lo tanto, esa línea conserva Y0, es decir, este punto A y este punto intermedio C van a tener la misma Y0 y van a tener diferente X. Ahora, para ir del punto C al punto B, vamos a poner otra recta. Es decir, esta primera de abajo vamos a recorrerla en este sentido y la otra vamos a recorrerla en este sentido para llegar desde este punto A a este punto B. Y la ventaja de esta otra curva no es más que
se mantiene la x y solo se varía la y. Es decir, cuando se trazan una recta directa desde A hasta B, varían x y y al mismo tiempo. Mientras que en la integral escrita de esta forma, es decir, en el recorrido realizado de esta forma, puede apreciar que en una se mantiene y0 constante y en la otra se mantiene x constante. Ahora bien, como vemos, este recorrido no es un recorrido cerrado, por lo tanto la integral no tiene por qué dar 0. Pero esa integral no es más que la integral de toda esta expresión. Por lo tanto, si escribimos la integral de x, si integramos toda esta expresión sería x más y más 1 por el de x más x menos y al cuadrado más 3 por el de y eso es igual a la integral de 0, que es una constante. Ahora, esta integración la vamos a realizar por estas dos curvas, por lo tanto vamos a poner que la integral es la integral por la curva C, que es la unión de estas dos curvas. Y esa integral, entonces vamos a partirla en dos. Vamos a escribir la integral por esta C que le voy a llamar, por esta curva que le voy a llamar C1, y a esta le voy a llamar C2. Sería la integral por la curva C1 ahora bien, en esta curva C1, la y es constante y es y sub 0. Por lo tanto, si la y es constante, quiere decir que su diferencial es 0, no aparece. Y aquí donde está la y hay que poner y sub 0. Por lo tanto, quedaría x más y sub 0 más 1 por el de x. Y ahora vamos a poner la otra integral. Este término ya sabemos que no sale, por lo tanto vamos a hacer la integral ahora, pero por la curva C2. Sería la integral por la curva C2. Aquí la que es constante es x, por lo tanto este término no sale y solo saldría este término. Sería x menos y al cuadrado más 3 por el de y eso tiene que ser igual a la constante c. Ahora vamos a revisar de dónde a dónde varía x y de dónde a dónde varía y. Por lo tanto, en C1 la x varía desde x sub 0 hasta x. Por lo tanto, se puede quitar C1 y se puede poner ya de x sub 0 a x. Y ahora en la curva C2, la y de dónde va, desde y sub 0 hasta y. Por lo tanto, lo quitamos y sería desde y sub 0 hasta y. Realizando ahora las integraciones, obtenemos que la integral de una suma es la suma de las integrales, por lo tanto vamos a integrar cada uno de los términos separadamente. Por lo tanto, la integral de x es x al cuadrado sobre 2, es decir, se le suma 1 al exponente de la x y se divide entre ese exponente, más y sub 0 es una constante, por lo tanto sale de la integral y quedaría y sub 0 x, que es la integral del dx, más 1 por el dx, la integral de 1 por el dx, que es la integral del dx, eso también da x, y eso, esta expresión completa, se tiene que evaluar entre x0 y x, sería entre x0 y x, más, y ahora vamos a hacer lo mismo con esta otra expresión. Estamos integrando con respecto a y, por lo tanto la x es una constante, sale de la integral, sería x, y la integral del de y es y menos la integral de y al cuadrado se le suma 1 al exponente, sería 2 más 1, 3, y al cubo, sobre ese exponente sería y al cubo sobre 3, más 3 por dy, la integral de 3 por dy, que eso es 3y. Y eso tiene que ser igual a la constante c. Esta expresión se tiene que evaluar entre y0 y y. Evaluar toda esta expresión en x es ella misma, por lo tanto quedaría como x al cuadrado sobre 2 más y0x sobre y0x más x, y ahora hay que evaluar toda esta expresión en x sub 0, es decir, donde está x hay que poner x sub 0, por lo tanto sería menos, abrimos el paréntesis y ahora sustituimos donde está x, x0, sería x0 cuadrado sobre 2 más y0 x0 más x0 más, y ahora hay que hacer la otra evaluación, más, y ahora toda esta expresión se evalúa en y, por lo tanto es exactamente como aparece, sería x y menos y cubo sobre 3
más 3y menos, y ahora donde está y se pone y sub 0, sería menos x y sub 0 menos y sub 0 al cubo sobre 3 más 3 y sub 0, y eso tiene que ser igual a la constante c. Eliminando ahora los paréntesis, obtenemos que toda esta expresión se escribe como x al cuadrado sobre 2 más y0x más x. Ahora, menos 1, que es lo que está fuera del paréntesis, se multiplica por cada uno de los términos que está dentro del paréntesis. Por lo tanto, sería menos por el primer término, menos 1 por el primer término, sería menos x0 al cuadrado sobre 2, menos 1 por más y0x0 sería menos y0x0, y menos por más es menos x0 más xy menos y cubo sobre 3 más 3y menos, ahora hacemos exactamente lo mismo que hicimos anteriormente, pero ahora lo hacemos para este paréntesis, sería menos x por y0, es menos x y0, menos por menos y0 sobre 3, y0 cubo sobre 3 sería más y0 al cubo sobre 3, menos por más es menos 3y0, y eso tiene que ser igual a la constante c de integración. Ahora, si se fijan bien, este término es exactamente igual a este otro término, pero tienen el signo cambiado, por lo tanto se cancelan, y ya no aparecen más ningún otro término mezclado. Ahora, los términos que no tengan x0 y y0 vamos a agruparlo primeramente, es decir, vamos a escribirlo primeramente. Sería x al cuadrado sobre 2 más x, este tiene x0 y x0 y 0, xy sería más xy menos y al cubo sobre 3 menos y al cubo sobre 3 más 3y, y ahora vamos a escribir todos los que tienen x0 y y0. Sería este término menos x0 al cuadrado sobre 2 menos y0 x0 menos x0 más y0 cubo sobre 3 menos 3y0 es igual a la constante c. Ahora bien, todos estos términos son constantes. Por lo tanto, si pasamos todo esto para el otro miembro y agrupamos las constantes en una nueva c barra, entonces quedaría como solución de esta ecuación diferencial x al cuadrado sobre 2 más xy menos y al cubo sobre 3 más 3y, y ahora todo eso vamos a pasarlo para el otro miembro y lo vamos a juntar con una nueva constante que le vamos a llamar c barra. Y esta es la solución de la ecuación diferencial por el método integral. Cualquiera de los dos métodos se pueden emplear. En muchos casos conviene más realizar este método integral y no el método diferencial, y en otros conviene usar el método diferencial. Para cuando se tienen más, cuando el espacio es más, es decir, tiene más dimensiones, es decir, tiene x, tiene y, tiene z, este método suele ser mucho más sencillo y rápido de resolver que el método diferencial. Pero cuando se encuentra en un espacio donde nada más hay dos variables, entonces cualquiera de los dos son igualmente eficientes.